ya no es inmigrante. Pero sin embargo hay esta idea, ¿no? De que aunque te pases 20 años aquí, sigues siendo inmigrante. ¿Sí? Nunca acabas de ser de aquí. Aunque tengas familia, trabajo, hables euskera, lo que sea. Entonces, otra de las recomendaciones de Sayar es, vamos a olvidarnos ya de tanto hablar de inmigración. Vamos a hablar de migraciones en todo caso, y en todo caso de nuevos vecinos y vecinas, pero yo recomiendo, porque si alguien solo es inmigrante, lo tendremos siempre ahí también como cuadriculado, como alguien que está de paso, como alguien que no se quedará, como alguien que no será nunca de aquí. Yo creo que es uno de los grandes retos, temas de convivencia en diversidad, ya por fin considerar que alguien que vive, que ha tenido familia, que ha trabajado, que ha aportado su espacio de vida es vital. También es amplio, pero sobre todo es vital. Bien. Vale. Hay otra cuestión particular de las migraciones africanas que yo creo que también tenemos algunos europeos cuando migramos, pero que hay que comprender que cuando nosotros vemos que llega una persona de África, no llega sola, vemos una persona, pero detrás hay un colectivo, hay una familia, hay un pueblo, porque las migraciones son procesos colectivos. A la hora de aportar la financiación, ¿quién financia la inmigración? Las familias. ¿Quién financia los procesos mientras están durante el desierto para pagar la pastera? La familia, el origen. Con lo cual, y una vez están aquí, la relación, la dependencia con el lugar de origen no desaparece. Esos vínculos se mantienen. Lo que pasa aquí a nivel de familia, lo que pasa allí a nivel político, lo que pasa allí a nivel económico, lo que pasa. No se pueden separar de esa realidad. Y esa no separación también nos vincula con África, a través de estas personas. Y además, porque aquí es donde voy, por mucho que los medios de comunicación nos transmitan la idea de que hay como una invasión, que no hacen más que llegar en pasteras, que han llegado 4 pasteras con más de 20.000 muertos en el Mediterráneo, que se dice pronto, la frontera donde hay más muertos de todo el mundo, la frontera migratoria donde hay más muertos de todo el mundo es el Mediterráneo. Más que el Río Grande de Estados Unidos. Pero la mayoría de africanos donde migran es entre África. Bueno, aquí hay un pequeño mapa, yo aquí me interesa este Power, hay un atlas de las migraciones africanas y lo que nos pone es por dónde se mueven las migraciones africanas. Los africanos migran entre países africanos. Senegal, por ejemplo, es un país emisor, pero es un país receptor. En Senegal hay gente de Gambia, de la Guinea, de Mali, de Ghana, pero es que vas a Nigeria y también vas a en Sudáfrica hay una colonia de senegaleses. Quien controla parte del comercio minorista en Gabón son senegaleses. ¿O no? Tú encuentras senegaleses en toda esta parte, tú encuentras senegaleses comerciales. Con lo cual, la idea de que los africanos lo que quieren es huir del continente es mentira. Es mentira. Los datos, las cifras, las historias, lo que nos explican es que los africanos migran dentro de África. Es evidente que hay algunos que también llegan a Europa, pero mayoritariamente migran dentro de África. Vale. Vamos a ir por las etapas de esta relación. Ahora sí que me centraré más en el papel con Europa, para que vean un poco de manera de dimensión histórica, desde la época precolonial, la trata negrera, el trabajo forzado, el colonialismo. Es decir, ¿no? Cuando llegamos a los colonizadores, una de las primeras acciones que hicimos fue establecer el trabajo forzado a partir del impuesto colonial. Para que no lo sepan, el impuesto colonial es que cada pueblo africano tenía que pagar una cantidad de dinero al colonizador. Si no tenían dinero, los jóvenes del pueblo tenían que marchar a trabajar a las plantaciones, a la ciudad, donde fuera. Y con eso pagaban el impuesto colonial.
Por eso hay tanta gente de Burkina en Costa de Marfil. Porque los franceses obligaron a la gente de Burkina a ir a trabajar a las plantaciones de cacao y de café de Costa de Marfil. No es por casualidad. Pero vayamos al... Este es el mapa aproximadamente de las rutas migratorias desde el Sahel hacia el Mediterráneo. Verán que hay una línea, que es la que parte de Níger, pasada por Libia, hay otra que pasa por la actual Argelia, hay otra que pasa por que va a las Canarias y que pasa también por la costa occidental africana, pero fíjense, hay esta línea, esta. Bien. Muchas veces las migraciones actualizan antiguas rutas. Este es un mapa de la actualidad y este es un mapa de las rutas comerciales saharianas y del Sáhara del siglo XIV. Y son caidabelas de una que pasa por Libia, otra que pasa por Argelia y la que pasa por el África Occidental. Estas rutas son las rutas de relación entre el Sahel y Europa, porque llegaban al Mediterráneo y se relacionaban con Europa, ya en el siglo XIV. ¿Y cómo conocemos esto? Todo el mundo sabe dónde está Tombuctú. ¿No, pero? Tombuctú, en Mali, al final. Bien. Uno de los significados más famosos de Tombuctú es porque es un centro de conocimiento y de sabiduría musulmana. Históricamente, con universidades, han de tener en cuenta que el producto comercial que más se pagaba en Tombuctú eran los libros, por lo que más pagaban los africanos a las rutas comerciales eran los libros. Bien, cuando yo digo que primero nosotros fuimos allí, si a alguien le interesa este artículo, lo que nos explica es que hace 500 años, en Toledo, había conflictos religiosos. ¿Sí? Un musulmán, Ali Ben Ziyad, que era juez civil en una ciudad cristiana, ante estos conflictos interreligiosos, decidió salir de Toledo. Cargó una caravana de libros. Toledo, ¿eh? ¿Se sitúan dónde está Toledo? ¿Saben a dónde fue este señor? Que además era casi, era descendiente de godos, era rubio, era europeo, del norte. Toledo. Este señor hizo la ruta hasta Tombuctú. Sí. Parte de los libros que ahora mismo protegen las familias de Tombuctú de los extremistas y de la violencia vienen de Toledo. Y los llevó allí porque Tombuctú era el referente de sabiduría, era el referente de conocimiento, era un referente. Y dicen más con respecto a Tombuctú. Yo les recomiendo este libro, El arquitecto de Tombuctú, porque la arquitectura saheliana, la arquitectura que hay en el Sahel, típica, es de un arquitecto granadino, que fue fichado, se puede decir así, por los gobernantes del Sahel, porque era un arquitecto de prestigio. Y como en la zona había riqueza, pues ficharon a este arquitecto. Pero lo más curioso de todo esto, aquí estamos en la ciudad, es que un migrante de Mali, Yandé Haidara Ismael y Pimentel, que es un escritor, que es un escritor español, escribieron este libro, donde explican cómo esta vinculación entre la península ibérica y el Sahel llevó a migraciones desde la península ibérica al Sahel, como técnicos que podían ser a veces mercenarios, arquitectos, médicos, porque el Sahel era un lugar de atracción de cerebros. Cerebros que venían además de aquí. Esta arquitectura, ¿se ve? Que es el barro, banco, es
la inspiración del arquitecto sahariano. Yo les recomiendo que se fijen en el tipo de arquitectura, cómo está hecha. ¿Por qué? ¿Verdad que tenemos una imagen negativa y racista sobre las sociedades africanas? Que las sociedades africanas son desarrolladas, son pobres, son violentas, ¿no? Es un poco la imagen que tenemos. Pues les he de decir que esta imagen no es la que hemos tenido siempre desde Europa. De hecho, hace unos 25 años llegó un geógrafo senegalés a Barcelona, Pedro Cafal, ¿Bolo? ¿No? ¿También? ¿Apellido Bolo? Llegó a Barcelona, contactó con nosotros y nos dijo que él quería hacer una tesis doctoral sobre el Atlas catalán, que habrá 3 del siglo XIV. Y nosotros preguntamos, ¿qué hace un senegalés en Barcelona? Que iba a hacer una tesis doctoral sobre un Atlas catalán. ¿Qué narices hay? Bueno, yo creo que su tesis era precisamente sobre la imagen que había en Europa sobre África Negra y cómo la representaba. Porque en este Atlas, que es de los más importantes que había en el siglo XIV, para representar el mundo, esta es la imagen que teníamos en el siglo XIV de África Negra. Este es el Mansa Musa de Mali, el Rex Meli. El señor hizo una peregrinación a la Meca. Lo que tiene aquí es oro. Que cuando se instaló en Cairo, llevaba tanta riqueza que hizo bajar el precio del oro. Y venía del actual Sahel. Fíjense la representación de las casas. No son cabañas. Aquí no hay leones, aquí no hay elefantes. Aquí hay civilización. Porque cuando nosotros hablábamos de las sociedades del Sahel, eran civilización. Y la representación era esta. Lo digo porque esta representación del siglo XIV no es la que corresponde con la actual. ¿Sé que no? Pues esto es una representación europea, ¿verdad? Y esto nos da esperanzas de que puede que también podamos cambiar ahora la imagen que tenemos sobre el africano. Bueno, después de esta etapa precolonial, ¿qué es lo que no se puede entender? La gran migración africana es la trata, es la esclavitud. ¿Sabéis de dónde es? ¿Se acuerdan? Goré, la isla de Goré. Sin retorno. Todos los escolares de Senegal o de la zona de Dakar van a visitar esta puerta. Por aquí salían los esclavos que iban a América. La isla de Goré se almacenaban, venían del interior y he partido millones de esclavas y esclavos. La cuestión de la trata negrera no es simplemente una cuestión de esclavitud. Es porque si la trata negrera no se entiende el nacimiento del capitalismo. La base de la mano de obra es la primera vez que concebimos y pensamos en los africanos como una mercancía. Antes no. Pero es la necesidad del crecimiento del sistema capitalista, del sistema mundo capitalista, lo que nos hace cambiar esta imagen que tenemos sobre la África negra. Y que es la que nos va a condicionar desde la trata. Porque parte de la imagen que tenemos a ver, mitos y estereotipos que tenemos sobre los africanos vienen de esta etapa. ¿Alguien se acuerda de la serie Raíces? ¿Vale? Punta Quinte, que hay una marca de naranjas que se llamaba así. Lo digo porque podríamos redundar un poco en eso. Bien, series como Raíces, literatura que tenemos sobre la esclavitud, nos acaba condicionando también esta imagen. Pero despersonaliza este proceso. Claro, de la esclavitud, la cuestión es que la trata negrera no empezó en África, empezó aquí. Antes de ir a América, los primeros viajeros europeos que iban a África Negra, los esclavos los vendíamos aquí. Barcelona, Valencia, eran importantes puertos de esclavos. Tanto es así
que la primera cofradía que salía en la celebración de Semana Santa en Barcelona, en esta época, era la de los negros. Había tantos esclavos negros cristianizados que podían ir, sí, en la Semana Santa. ¿Qué ha quedado de esto? Lo conocemos. Pues ha quedado incluso influencia cultural. Hay una influencia cultural africana en el flamenco. ¿Alguien sabe esta historia de cuál es la vinculación entre África negra? Pues nada, yo les voy a hacer una recomendación de 2 minutos. Esta es Gurumbe, que es una filmación, es un documental sobre este pasado negro ibérico. Es un documental donde hay testimonios académicos, pero donde también lo que se ha ido a buscar es esta relación entre el Sahel y la península ibérica. Se llama Gurumbe, canciones de tu memoria. Vamos a darle. Bueno, además de que habrá un poco de frente. Un día, tu que aparte todo regularmente todo el mundo pensaba que en España no aguanta. Yo solamente para la tesis sobre la Granada del Siglo encontré 2.500 documentos de compañeros. Cuando empecé a componer, iba buscando ese experiencia que hay en los negros que tenemos. Siendo feliz a la noche, el universo explorado. Porque una entra en orden de movilidad. Un 10% desembarca para América, y todo es un cambio de España. Y lo único que es el europeo, donde hubo una población importante, por España y Portugal. Tenemos los índices republicanos, tenemos los países. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura mexicana. En gran medida, las cosas no son materiales. El pueblo también tenía esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos. En esta villa de andaluz se experimentaron muchas cosas y aquí en Veracruz hay mucha relación con los que han pasado. Y donde el privado se ha extirpado de la porque lejos no, lejos mezclado. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en Portugal. Atracarme como me has tratado, Bien, este es un ejemplo. Tengo más, si a alguien le interesa, que ahora parece que estamos redescubriéndonos a nosotros a partir de estas relaciones con... Y otra cosa importante, lo mismo que les he dicho, que había cerebros europeos que migraban al Sahel. Cuando nosotros vemos las migraciones africanas, si solo las vemos como mano de obra no cualificada, también estamos mirando una parte muy pequeña. África está exportando cerebros. De hecho, desde el lugar de origen. Están perdiendo... Hay un dicho, que además es verdad. Hay más médicos etíopes en la ciudad de Chicago que en toda Etiopía. ¿Para qué se dice venir, no? Que ya pide de o París, que es todo venir. Cuidado con eso. Por ejemplo, Kenia se está descapitalizando a nivel de personal médico que forma. ¿Y dónde está ese personal médico? Inglaterra. Si alguien ha sido atendido en un servicio de urgencia británico, lo habrá atendido alguien que habla español o alguien que viene de las colonias británicas, sea del Caribe o sea de Kenia. Cuidado,
África se está descapitalizando a nivel de cerebro. Iré muy rápido, porque esto sí que es la parte. Aquí quería hablar tampoco catalán. Porque ya que estamos en la trata, en la colonización, los catalanes fuimos los primeros que participamos en la trata negrera como mediterráneos y fuimos los últimos que participamos también en la trata negrera. Lo digo porque si alguna vez van a Barcelona, ven las obras de Gaudí. De hecho, hasta hace poco están en una estatua de Antonio López, que fue traficante de esclavos por el Marqués de Comillas hasta finales del siglo XIX, principios del XX. Lo digo porque no hace tanto. Y parte del folclore catalán también está relacionado. El señor Gaudí, que se construyó el señor Gaudí, fue financiado con dinero de la venta de esclavos del Porte Güell. Entonces, cuando vean las obras de Gaudí, cuando vean el Paseo de Gracia y toda esa obra de la burguesía catalana, piense que parte es del dinero de los esclavos y de la colonización en Guinea Ecuatorial. De hecho, mi madre, cuando fue a servir a Barcelona, una de las primeras cosas que le sorprendió es que cuando entró a servir, delante de la sala de sus señores, comida de Sofía, había un par de colmillos de elefante de Guinea y algunas máscaras también africanas. No entraré en el tema de la apropiación cultural, porque ya no es el tema. Pero bueno, que cuando paseemos, veamos de dónde viene esta riqueza histórica que además muchas veces nos da identidad. Por cierto, volvemos, el aspirado. Este es el único proyecto de Gaudí fuera del Estado español. En las notas de Gaudí, Gaudí tenía esta foto en su estudio. Gaudí, parte de la inspiración, y esto voy aquí solo, y el Colegio de Arquitectos de Barcelona tiene muy claro, parte de la inspiración de Gaudí viene de la arquitectura saheliana. Lo digo porque también cuando vean la arquitectura de Gaudí, piensen que algo de africano también. Vale. Bueno, yo lo que quería es, digan, cuando les decía por qué vienen, ya para acabar. En las trincheras de Europa, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, de Jacques senegalés, los tiradores, ¿no? Los fusileros senegaleses, miles de africanos murieron en las trincheras en la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, Francia se empezó a liberar en África Negra, ¿o no? ¿Dónde empezó la France Libre? La France Libre empezó en África Negra. Y la implicación de África Negra en la liberación de Francia no hubiera sido posible derrotar a los nazis. Por lo cual, aquí también tenemos... y para nada relacionado solo con los franceses. Este es un barco de refugiados españoles del 39. Miren cómo está este barco. ¿Les suena esta imagen del barco? ¿No les suenan las imágenes de refugiados actuales? Más de 300.000 refugiados republicanos fueron acogidos por el Magreb. 300.000. Ustedes iban a orar en los años 50 se iba a hablar español, el oranato. De hecho, porque de Alicante y Argelia muy poca distancia. Pero cuando hablamos de los refugiados africanos, tendríamos que recordarnos de esta imagen, mucho más de lo que hacemos ahora. Porque esto también son migraciones. Bueno, y ahora lo que quería ya para acabar es, cuando yo les he estado diciendo todo el rato, que si los vínculos previos no se entienden las migraciones actuales, yo les recomiendo este estudio hecho por CETEP del ámbito de la cooperación internacional, donde CETEP lo que analiza con otros estudios es, sin la pesca intensiva de barcos europeos en las costas senegalesas, no se entenderían las migraciones senegalesas actuales. Los pescadores senegaleses de Bajura tienen que ir cada vez más lejos. Y cuando van más lejos se encuentran con los barcos españoles, coreanos, rusos, que están esquilmando los caladeros senegaleses. Y si yo no puedo pescar lo que me dijo a mí, yo lo que hago es seguir a los barcos y llego a las Canarias. La cuestión de las piraguas que no cayucos, porque en Senegal se habla del pilón, no se habla de los cayucos, es la razón. Y tengan en cuenta que cuando el pescador senegalés no puede llegar a la playa, no puede llegar a pescar,
Y este pescado ahumado en las playas de Dakar, de Bourg, de Saint-Louis, es el pescado seco, que es la principal fuente de proteínas de la gente de Mali. Lleva al interior de Mali. Y cuando le hacen arroz con pescado, Mali es pescado que viene de Senegal. Toda la cadena que llega hasta el interior. Lo de la costa afecta al interior. Sin esto, sin este proceso, no se entiende la salida de tantos senegaleses. Primero hay que entender esto y después saber por qué llegan senegaleses. Sin esto no hay. Lo digo porque muchas veces de esto no hablamos. Yo lo dejo. La otra cuestión importante que tampoco hablamos es que ahora mismo la frontera europea ya no está en el Mediterráneo. La frontera europea está en el Sahel. En el Sahel hay ejércitos de 26 países desde Senegal hasta el Sahel. Es una zona de conflicto donde nosotros también estamos. De hecho, el grupo Farah, esto es Mali. Todo el mundo conoce a este señor, ¿verdad? Es el presidente del gobierno español. Hay 400 militares españoles en Mali. 400. De franceses ya ni lo sé. Pero hay italianos, alemanes, japoneses, porque es aquí. Y, como siempre, las noticias, a mí hay algo que siempre me enfada, voy a decir. ¿Cuál? Y es que aquí lo que dice, en este atentado que ha sido perpetrado por 2 vehículos suicidas, no hay víctimas españolas. Pero sí han fallecido los militares y un civil de Mali. Son africanos, ¿por qué no lo pones? Tenemos esta tendencia. Eso. Voy Fernando, ¿no? Vale, pues a eso iba. Y después la imagen. Militares con niños y lo vamos a ver. Por Dios. Esta tendencia que tenemos que todo el mundo se hace fotos con niños en África Negra. Sea soldado, sea lo que sea. En fin, ahí lo veo. ¿Vale? Porque sin esto tampoco se entiende las migraciones. Ahora mismo en el Sahel hay una situación de conflicto. La gente que llega a nuestra casa son refugiados políticos. Huyen de los conflictos. Esta es la imagen de un soldado francés en Sahel. Van así. Bueno, y esta es la explicación, evidentemente. No les explicaré estos logos que son, ¿no? Petróleo y más cosas. ¿Vale? Sin esto no se entiende tampoco lo otro. ¿Vale? Simplemente por eso. Tengan en cuenta, en el Sahel hay un conflicto, Mali, Burkina y tal. Pero la producción de oro de Mali, Burkina, las Guineas, se ha triplicado en los últimos 5 años. ¿Se acuerdan del oro aquel, del Rex Mali? Pues ahora se vuelve a explotar, pero se vuelve a explotar en medio de un conflicto armado, de la misma manera que en el Congo se sigue explotando. Bueno, ahora no hablaré del coltán, porque yo prefiguro que todos ustedes saben que llevan trozos de África en sus bolsillos. Y sí. Sin los minerales estratégicos que hay en esta zona, nosotros no podríamos estar ahora proyectando esto. Bueno, alguna aportación. Yo recomiendo mucho esta película, Tombuctú, porque es la llegada a esta ciudad de extremistas islámicos y la reacción de la población musulmana local. Porque no todos los musulmanes son extremistas violentos. Y los primeros afectados por el extremismo violento musulmán son los propios musulmanes. Esto es algo que a veces tampoco hablamos. Y esta película narra esta historia de la respuesta de la población saheliana a la llegada del extremismo violento. Bueno,
Ya para acabar, y aquí tenía lo del fútbol, no me da tiempo, pero piensen, esta es una imagen de una crónica, de un artículo que decía que 700.000 estudiantes de Mali pierden clase por conflicto. Pero ¿qué es lo más significativo de esta foto? Esta camiseta y esta camiseta. ¿Vale? Yo les recomiendo una película que se llama 14 kilómetros y otra película que se llama Diamantes Negros, que es toda la explotación y el reclamo de ser Messi, de ser Canute, de ser Joshua, presidente de Liberia, porque vemos. Y esta manipulación que hay incluso de las familias africanas que se les promete que van a ser estrellas del fútbol en Europa y lo que son es tráfico de menores y explotación. Y ya para acabar, cuando pensemos en los migrantes, que vemos aquí trabajando en puestos de trabajo no cualificados, pensemos que algunas de estas personas pueden llegar a ser presidente de su país. El actual presidente de Gambia, Adama Barrow, había trabajado de portero de discoteca en Londres mientras estudiaba Derecho. Porque este retorno, este vínculo con el país de origen, la primera presidenta en Liberia había sido profesora de economía, pues. Y aquí. ¿Qué es lo que hacen los migrantes? ¿Se han fijado en esta camiseta pone corbata? Esta camiseta está producida por una cooperativa que está creada en Barcelona de exmanteros como Dionco, que se organizan para hacer papeles, pero además para hacer una aportación también económica. Producen con textil catalán, en este caso, es algodón catalán, diseños africanos. También tienen servicios a nivel de catering, de seguridad para fiestas. Cómo ellos se organizan, generan riqueza y generan puestos de trabajo, también regularizan, que estas cooperativas han creado para poder hacer papeles a personas que están en conflicto irregular. No solo hay manteros, también hay manteras, que tampoco se hablan nunca en las manteras. Volvemos otra vez a la colonización española. Como no conocemos la colonización española, no podemos comprender cómo la parte de las activistas afro del Estado español son, como Remí, Sipi, Bubi, que actualmente es asesora del Departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña. ¿Vale? Pero hay otras lideresas, iniciativas, como Silvia Versopale. Yo, para la gente que trabaja en temas de interculturalidad, los recomiendo esta de Somos Prototop, de Alejandra Salmerón Utubu, también de Guinea Ecuatorial, y esta página web de Afroféminas, que está creada, diseñada, y los artículos son de jóvenes catalanas de origen ecuatoriano. De vuelta otra vez la colonia. Y son actualmente elementos, iniciativas, que nos están interpelando y son el resultado de esos vínculos históricos que teníamos con África subsahariana. Y ya está. Les quería pasar un vídeo, pero como ya me he pasado. Bien, vale. Adiós. Muchísimas gracias, Rafael. Verdad, un placer escucharte. Y ahora os presento a María Mariano, representante de Trayectoria Victoria, una de